El sábado 20 de enero se cumplieron 13 años de la desaparición física del doctor Jorge Alberto Barrachia, quien fuera 5 veces intendente municipal de Trenquelauquen, primero por la Unión Cívica Radical entre los años 1987 y 2002, y después por el Frente para la Victoria entre 2007 y enero de 2011, además de otras funciones públicas que ejerció y que lo llevaron a quedar en la historia del distrito. Bueno, particularmente el recuerdo de Jorge Barrachia en su paso por la Unión Cívica Radical. Él había arrancado su carrera política y yo no había ni nacido todavía. Él inicia como funcionario de Arrastúa en el retorno de la democracia. Luego pasa a ser concejal en la primera elección legislativa y luego, al finalizar el periodo de Arrastúa, se postula como intendente en una elección que fue muy particular, que se definió por muy pocos votos. Hoy por ahí hablar de Barrachia y recordar que esa primera elección se definió por muy poco, creo que fue una elección que volcó y marcó un cambio para la historia, que fue un dirigente muy hacedor, que impuso su impronta, que fue electo 5 veces intendente, particularidad que no es común en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y le dio una impronta a un distrito que estaba recién iniciando, que estaba todo por hacer, y lo encontró con toda su energía y también conformando grandes equipos que le permitieron encarar ese proceso de crecimiento del distrito y de desarrollo, y que año tras año fue poniendo su impronta y siendo Trenquelauquen reconocido por muchas políticas públicas porque era un innovador. Yo creo que es un político que trascendió todos los partidos políticos. Particularmente fue 4 veces intendente por el radicalismo y la última vez por el Frente para la Victoria, pero su visión y su forma de gobernar trascendió y fue encontrando en cada etapa una situación distinta en el país, y tuvo gobiernos en los cuales pudo hacer muchas cosas y en otros momentos preparar cosas para cuando se dieron. Le logró transitar durante periodos de crisis económica y durante periodos de estabilidad, y supo agudizar el ingenio para en cada etapa poder llevarlas adelante de la mejor manera. Dejó la vara muy alta, la sociedad se acostumbró a que en Trenquelauquen las cosas funcionen bien, y eso es una cuestión que quedó para la posteridad, porque es una comunidad muy exigente, que exige y que sabe que se pueden hacer las cosas bien, y que es una vara alta que queda para todos los gobiernos que fueron siguiendo después. Pero en cada etapa de su gestión tuvo símbolos, políticas públicas, como en el PROLIN, en un momento en que la separación de residuos casi que no se hacía en ningún lugar del país, y era una política avanzada. Hoy es muy natural ver que los municipios trabajen en separación de residuos, que se tengan en cuenta cuestiones ambientales, y en ese momento él tuvo una visión de futuro. Barrachia, en su trayectoria política, ocupó otros cargos de relevancia como secretario de Bienestar Social durante el gobierno de Arrastúa, concejal y convencional constituyente para la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Yo fui alumno de la Escuela de Comercio, y cuando iba en 4º año había una materia que se llamaba Higiene y Puericultura, que fundamentalmente abordaba temas relacionados con la salud, las vacunas, ahí lo conocí a Barrachia. Era profesor, era nuestro profesor, siempre llegaba corriendo, siempre llegaba a lo mejor 5 minutos tarde a la clase. Ahora, eran unas clases muy interesantes. Yo ingreso a la Municipalidad de Trenquelauquen con Horacio Arrastúa, con posterioridad a que él dejara de ser el secretario de la entonces Bienestar Social. Yo ingreso al municipio y él estaba en IOMA, me acuerdo. Además fue candidato a concejal en el año 85, encabezó la lista, que fue el año que yo regresé a Trenquelauquen, y bueno, de ahí lo conocí a Barrachia para que yo trabajando con Horacio Arrastúa. Si hay algo que le tenemos que reconocer a Arrastúa, que fue el armador de un equipo de gente, que luego Barrachia, por supuesto, tomó gran parte de ese equipo, incorporó otras personas que ingresaron a la función pública, y así comenzó el vínculo laboral
con Barrachia, que le dio una impronta totalmente distinta porque, bueno, primero que finalizó el periodo de inundaciones, que eso para Trenquelauquen fue traumático, es decir, un tema que está muy en boga en este momento, actividad pública, actividad privada. Me acuerdo que una de las primeras decisiones de Barrachia fue municipalizar el servicio de recolección de residuos, porque vencía la concesión a la empresa Venturino y bueno, fue una situación muy particular, cómo se compraron los camiones, cómo se adiestró la gente, cómo se tomó el personal que trabajaba en Venturino e incluso eso motivó una interesante discusión, un debate político, privatización o estatización. Me acuerdo que fue motivo de debate, un debate interesante que bueno, que como toda formación, como toda actividad uno saca sus conclusiones, pero él siguió por su camino, por supuesto, de mantener y de fortalecer el funcionamiento del municipio en función de la, no digo estatización, pero sí de la impronta que debía tener el municipio para manejar ciertas cosas y, por ejemplo, el tema de cuando se manejó el tema de cloacas, que la obra estaba inconclusa, y me acuerdo que se hizo un acta notarial donde se declaró una emergencia por salud y así, me acuerdo, participamos en eso para poder iniciar las obras de puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y luego las conexiones de cloacas en la parte que ya estaba finalizada. En el año 2002 pasó a integrar el ARI, conducido por Elisa Carrió, postulándose como candidato a senador nacional, puesto al que finalmente no accedió. Enfrentó en las urnas a dos dirigentes de mucho peso, Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. Jorge Barrachia no había concluido su cuarto mandato cuando fue elegido en el 2001, acusando algunos problemas de salud, se fue a su casa en el marco de una alianza en que él pertenecía cuando el presidente era Fernando de la Rúa y tuvo una deriva que nombró a Domingo Cavallo, a Patricia Bullrich, a López Murphy. Esa deriva que tuvo el radicalismo con la alianza, él estuvo en desacuerdo y como era muy coherente, pese a las injustas críticas que le decía que cambiaba de partida, él fue coherente, así como se opuso al peronismo del neoliberalismo de Menem, se apartó de la alianza después del 2001 y vuelve en el 2007 aupado por el peronismo en el Frente para la Victoria. En su último mandato, el quinto, de este líder democrático, el más importante que ha tenido en la historia Trenquelauquen, desde su fundación. En esos 3 años, el promedio de entregas de viviendas superaron las 250 anuales. Se extendieron las redes de servicios, se diseñó y se empezó a ejecutar la ampliación urbana, se le dio un sentido muy importante a la salud pública con un hospital con servicios de calidad y en forma gratuita, la salud comunitaria, los centros de integración comunitaria en los barrios, atendiendo las demandas y las necesidades en forma preventiva de los vecinos y las familias más expuestas. Y bueno, todas esas transformaciones que lo toman con esa muerte en enero de 2011, que interrumpió ese último mandato, en el que tengo el honor de haber sido testigo porque era concejal del oficialismo del Frente para la Victoria, mi único cargo público que he desempeñado en Trenquelauquen y tuve el honor de acompañarlo en esa última gestión. El tema de la famosa 125 y las retenciones móviles, eso dio lugar a cortes de ruta, a un lockout muy importante. Fue muy duro el enfrentamiento porque de alguna manera era también dos visiones de la sociedad. Una visión de los que tratan de hacer las cosas más igualitarias, que los bienes y los servicios sean accesibles para todos, y este proceso de concentración económica. Así que él defendió las banderas. Y fíjate que fue en el 2009, una elección de medio término, fue candidato a concejal en primer término, yo lo acompañé en el segundo lugar, como aquella candidatura testimonial que se hicieron en otros planos legislativos y en donde, a decir verdad, perdimos,
porque la historia hay que contarla toda, sin beneficio de inventario. Barracha perdió en el 2009, pero cuando fallece en 2011, según un estudio demoscópico de un equipo vinculado a la UTN de Trenquelauquen, tenía una intención de voto para el 2011 superior al 60%, porque la gente reconocía en Jorge Barracha un liderazgo transformador con sentido igualitario. Eso es lo más potente que nos deja. Su figura se agiganta en estos 13 años y es bueno también pasarle ese mensaje a las nuevas generaciones, a los chicos que no lo conocieron, diciendo que en Trenquelauquen hubo una verdadera revolución. Me voy a estudiar y estando fuera de Trenquelauquen me anoticio del triste suceso que tiene y recuerdo ese día, la hora en que vi el mensaje donde me llega la noticia, porque sin lugar a dudas es una persona que entregó todo al servicio de la comunidad, que su familia lo acompañó porque para hacer esto tuvo muchas horas fuera de su casa, que en cada etapa de su vida le puso el tiempo, la energía, su salud, y fue un verdadero líder, un verdadero intendente que transformó el distrito y lo hizo muy conocido. Recorrer la municipalidad, yo sé particularmente es un mes que estoy en funciones, y no hay lugar donde vayas donde no te encuentres algo, porque hay muchos empleados municipales que hicieron su trabajo en el municipio en alguna de sus gestiones, o vecinos que se acercaron por determinados momentos. Fue tanto el tiempo que estuvo y tanto las cosas que logró implementar, que uno va recorriendo y te encontrás y esto lo pensó el gordo, esto lo hicieron así, esto lo gestionó. No hay día en la municipalidad que uno no se encuentre con esos recuerdos. Particularmente me tocó por una relación de amistad tener mucha relación con Simón Pérez, que fue un dirigente que también hubo muchos que lo acompañaron. Pero con Simón, con la particularidad de ser de amigo de su hijo y de haberse compartir alguna cena, siempre sale el tema y siempre contar anécdotas que fueron sucediendo, muchas. Y te encontrás con dirigentes históricos y todos tienen algo para contarte. Y creo que fue un antes y un después su gestión y su paso por Trenquelauquen, y que los trenquelauquenses somos unos beneficiados de su impronta y de su modelo, y que nos ha dejado también una mochila bastante pesada de llevar a quienes nos tocan ocupar esos lugares, porque ha dejado una impronta grande y tenemos que esforzarnos al máximo día a día para sostener esas políticas públicas y para ampliarlas y profundizarlas. Era un personaje muy particular, muy trabajador, muy atropellado. A veces había que moderarlo, a veces cometía errores que por ahí no trascendían, pero había que corregirlos y había que atenuarlos y encontrarles la solución, pero siempre era de hacer. Y en ese hacer a veces se equivocaba y a veces metía la pata y a veces había que hacerlo razonar. Y bueno, tenía la característica que por ahí no te daba la razón inmediatamente, pero después con el tiempo volvía sobre su paso. Si bien es cierto, yo era director de asuntos legales cuando él entró, es decir, lo acompañé como secretario de gobierno, a veces me tocó hacer interinatos en obras públicas, a veces me tocó hacer interinatos en bienestar social, es decir, en todas, es decir, era un equipo en general, es decir, todos acompañábamos en todos lados. Cuando dio el salto políticamente no estábamos ninguno, incluso ya eso fue un cambio total y absoluto, es decir, incluso yo era el presidente del bloque del radicalismo y siempre teníamos las grandes discusiones con sus decisiones. La noticia de su muerte fue muy choqueante porque si bien él tenía problemas de salud, un problema de insuficiencia renal, y venía haciéndose casi diariamente diálisis, pero ese 20 de enero de 2011 él estuvo haciendo durante la mañana, incluso yo lo acompañé, tareas ordinarias de gobierno. Estuvimos al fondo de la calle Lagos con unas bombas de extracción de agua que se inyectaban a la red local, y fue sobre el mediodía al Palacio Municipal a firmar documentación
y se descompuso en el estacionamiento mismo de la municipalidad. Así que fue muy doloroso y muy choqueante para todos, nos sorprendió. Y bueno, obviamente que por el tamaño de su figura política, eso impactó no solo a nivel provincial, sino nacional también. Jorge Barracha tiene que ser una fuente a la cual acudir, por ejemplo, en tiempos como el presente, en donde se dice que el Estado de por sí es malo, que el Estado es ineficiente. Jorge Barracha lo demostró que no, que puede ser un redistribuidor de bienestar, e incluso, por ejemplo, estatizando. Cuando en su primer gobierno él estatiza la recolección de residuos, que estaba a manos de una empresa privada, que la verdad esa concesión tenía bastante mal olor, y no digo por los residuos. Y él estatiza ese servicio como otros y lo hace eficiente. Insisto, creo que Barracha, como otros intendentes, le han dado al municipalismo la fuerza, y hoy los municipios, pese a que baje una línea contraria, son en definitiva los que le hacen frente a la problemática, a la inmediatez de toda la provincia de Buenos Aires, y es lo que necesitamos fortalecer día por día. Fue muy importante porque hubo, insisto, una transformación estructural de Trenquelauquen, y ha tenido la suerte de Trenquelauquen, que después de Barracha no han sucedido muy buenas administraciones, de cualquier color político que han sido buenas administraciones, y Trenquelauquen sigue creciendo, Trenquelauquen se sigue desarrollando, y bueno, y la gente ha puesto la vara muy alta y exige, y me parece bárbaro. Su legado fue el de un Trenquelauquen de progreso, con obras de infraestructura básica para las distintas localidades del distrito e innovadoras como el PROLIM y la ampliación urbana, entre otros tantos proyectos pensados en beneficio de la comunidad.